Instituto Tecnológico Superior de Zacapatla. División Ingeniería Mecatrónica. Quinto B. Nosotros somos el equipo 6, el cual está conformado por Gerardo Rivera Calderón y un servidor, Oswaldo Sevilla Hernández. Docente, José Ramiro Ramiro. Hoy hablaremos sobre la instrumentación industrial. ¿Qué es la instrumentación industrial? Bien, la instrumentación industrial es el grupo de equipamientos y dispositivos que sirven a los ingenieros, técnicos, etc., justamente para poder medir, convertir y registrar variables de un proceso, cuerpo industrial o nave industrial, y así poder luego transmitirlas, evaluarlas y controlarlas con los fines de poder mejorar el proceso. Aquí, como se muestra en la imagen, tenemos a un ingeniero ocupando un aparato de medición, que esto lo hablaremos más adelante. Importancia de la instrumentación. Bueno, la medición y el control son procesos demasiado fundamentales para poder llevar y generar en definitiva los mejores resultados posibles, en lo que conlleva a la utilización de recursos, máquinas, rentabilidad, protección medioambiental y seguridad, entre otros. Esta es una unidad productiva. ¿Para qué sirve la instrumentación industrial? La instrumentación industrial puede formar estructuras complejas para medir, controlar y monitorear todos los elementos de un sistema con profundidad y gran exactitud, además de automatizar dichos procesos y a su vez garantizar la repetibilidad de las medidas y resultados deseados. Beneficios del sistema de control distributivo en plantas industriales. Bueno, esto se puede dividir en 4 partes, si se podría decir así, lo cual lleva un proceso para controlar y optimizar toda la planta y llevar un consumo menor de energía, elevar la productividad y un costeo total de propiedad reductivo. ¿Cómo funciona la instrumentación industrial? La instrumentación industrial está considerada como la ciencia de la medición y el control de los sistemas automatizados. Las aplicaciones de esta tecnología proliferan en la investigación tecnológica, industrial y de la vida cotidiana. El primer paso fundamental de la instrumentación, como ya hemos comentado anteriormente, es la medición. Si no podemos medir algo, es realmente inútil para poder tratar, controlar dicha maquinaria. Algo
suele adoptar una de las siguientes formas en la industria. Bien, para aclarar aquí un punto, es como muchos mencionan que no puedes tratar de mejorar o de entender algo si nunca lo has, por decir así, manejado tú o poder medirlo en este caso. Un ejemplo podría ser, no vas a poder hacer que funcione o que se repare algún motor dañado si tú jamás lo has evaluado apropiadamente para poder diagnosticar la falla de dicho motor. A esto se refiere esta frase que dice: es realmente inútil tratar de controlarlo si no lo has podido medir. Bueno, continuamos. Bueno, estas son las partes o las mediciones que, como aquí lo mencionaba, eh, este algo suele adoptar una de las siguientes formas de la industria, que sería la presión del fluido, el flujo de los fluidos, la temperatura de algún objeto, el volumen de fluido almacenado en cualquier recipiente, la concentración química, la posición de la máquina, el movimiento o la aceleración de dicha máquina y las dimensiones físicas de algún objeto. Aquí podemos observar un aparato estable de medición que podría ser eh, un analizador de vibraciones, ya que se encuentra plasmado en un eje de rotación, en un motor que tiene eje de rotación. Herramientas utilizadas. Los aparatos de medición son las herramientas para cuantificar los hechos físicos o químicos en unidades de medida. Sus aparatos son aplicados a máquinas como calentadores, reactores, bombas, hornos, prensas, refrigeradores, acondicionadores, compresores y una gran variedad amplia de máquinas o instalaciones a partir de la supervisación de un ingeniero en instrumentación. Aquí tenemos algunas imágenes de algunos instrumentos que se llevan a cabo para la medición en una planta industrial, que podría ser los medidores de tensión, que serían, se podría decir que son estos, manómetros, eh, algunos medidores de temperatura, medidores de flujo, medidores y reguladores de gases y de temperatura, entre otros. Características de la instrumentación industrial. Las características de la instrumentación industrial son aplicadas en tiempo real. Se basa principalmente en su arquitectura. En definitiva, está formada principalmente por sensores, transductores o dispositivos de entrada. De igual manera, está basada por controladores, procesadores, transmisores y actuadores o dispositivos de salida. La instrumentación de entrada se utiliza principalmente para medir, regular las cantidades físicas como el flujo, el nivel, la presión, la temperatura y así sucesivamente. La instrumentación de salida
Incluye dispositivos de control como válvulas, reguladores, interruptores y relevadores. Estos están destinados a controlar la variable de salida que se quiere desear, proporcionando capacidades de control a distancia o automáticamente. Se consideran como dispositivos o de elementos de control final. Bien, aquí tenemos una imagen que detalla el proceso, que empezaría con la medición. Después de esta medición se pasa a un controlador, ya sea automatizado o manual, que va captando y recolectando las medidas y los problemas de los aparatos. Y el dispositivo de control final, que es el que termina el proceso una vez captado que no haya algunas complicaciones y que sus medidas sigan, como lo mencionamos anterior, repetitivamente, y así se consta que están en un buen funcionamiento. A continuación, les daremos un breve ejemplo práctico de la instrumentación industrial. El termostato doméstico es un ejemplo de un sistema de medición y control en el que la temperatura interna del aire del hogar es el proceso que se va a tener en medida. En este ejemplo, el termostato suele cumplir funciones como detectar y controlar. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que va a tener unos sensores, los cuales dichos sensores están encargados pues de ser activados a la hora que se encuentra con una temperatura muy alta, o a lo contrario, si se encuentra con una temperatura muy baja. Y su trabajo principal es regular dicha temperatura a como lo haya puesto el usuario o el que lo quiera manipular. Mientras que el calefactor de la casa está diseñado para aumentar la temperatura o el aire, así como lo desee, acondicionando Condicionando la temperatura ambiental. Bueno, pero como lo mencionó, el calefactor es el que añade la temperatura, mientras que el aire acondicionado la extrae para así disminuir dicha temperatura. El trabajo de este sistema de control es mantener la temperatura del aire a un nivel confortable, ya sea con el calentador o el aire acondicionado, tomando las medidas para corregir la temperatura. Eh, Principalmente funciona manualmente o automáticamente. Se configura en un punto de ajuste, como lo dice aquí, que es el valor deseado que es el que requiere. Por decir así, un ejemplo sería: tú lo ajustas a 22 grados, 19 grados, y mientras haga calor y el hogar o donde se encuentre este aparato, el termostato, va a tratar de regular la temperatura a como se lo mencionó anteriormente o se configuró. En este caso, si la temperatura ambiental o dentro de donde está el aparato se encuentra a más o a menos de 19 grados, que este sería nuestro punto, lo tratará de extraer
o de aumentar la temperatura. En esto prácticamente es un ejemplo muy sencillo pero muy entendible de cómo puede funcionar los aparatos de sensores o los sensores industriales en la instrumentación. Bueno, hemos llegado a la finalidad de nuestra exposición. Espero les haya gustado y muchas gracias. Dejamos unas referencias bibliográficas en la parte superior como se muestra en la imagen. Gracias.